Pues vamos a empezar en esta ocasión dentro del ciclo de los colegas más citados por parte del CINVESTAB, con artículos publicados en la década de 2001 a 2010. Tenemos el primer elemento femenino de esta lista, la doctora Lorenza González Mariscal, del Departamento de Fisiología, Biofísica y de Neurociencias. El tema es y su artículo fue publicado en Progress of Biophysics and Molecular Biology. Tiene ya más de 400 citas y fue publicado en 2003. Por favor. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Como este trabajo que hemos dado es un trabajo sobre las uniones estrechas, es una revisión sobre las uniones estrechas, entonces el tema de mi plática va a ser qué son las uniones estrechas y cuáles son los trabajos que hemos estado, o sea, vamos a concentrarnos en qué es lo que nuestro laboratorio ha aportado al conocimiento de las uniones estrechas. Entonces vamos a empezar por dar una revisión general de qué son las uniones estrechas. Entonces, si yo les menciono aquí que en el laboratorio se trabaja con epitelios, estoy casi segura que los estudiantes van a pensar, bueno, epitelios van a pensar en la piel, y eso es muy correcto, porque de hecho la piel es el epitelio que recubre el cuerpo. Esto se muestra aquí vemos el cuerpo humano y aquí vemos el epitelio de la piel, que es un epitelio multiestratificado. Sin embargo, quedaríamos cortos si pensáramos que el único epitelio es la piel, ese es el que más vemos, porque así vemos a las personas, las vemos a la piel. La realidad es que los epitelios cubren todas las cavidades y los ductos que están en el organismo. En este ejemplo ponemos como cavidad al estómago y vemos cómo, si este es el estómago, esta es la cavidad del estómago, vemos que el límite entre el interior del estómago y el cuerpo hay una monocapa epitelial. Lo mismo sucede en un ducto. Tenemos aquí el ejemplo del riñón, que como sabemos su unidad estructural es la nefrona, tenemos el glomérulos y los túbulos renales. Hacemos un corte, tenemos aquí en el interior la orina y vemos que lo que separa a la orina del interior del organismo es una monocapa epitelial. Entonces, esta diapositiva es para que concluyamos que los epitelios son la frontera entre el organismo y el medio ambiente. Bueno, pero como dijimos, todos tenemos diferentes tipos de epitelios. Tenemos epitelios multiestratificados, que en la realidad son los menos. Estos son los que están sujetos a mucha fricción o que tienen que soportar mucha presión. ¿Cuáles son, por ejemplo? Pues la piel, como decíamos, el esófago, la vagina. La mayor parte de los demás epitelios son epitelios monoestratificados que pueden tener diferente morfología, pueden ser columnares, tubulares o escamosos. Bueno, en este esquema presentamos una monocapa epitelial y vamos a ilustrar las dos características fundamentales de los epitelios. La primera es estar polarizadas. Esto significa que la cara apical es distinta del dominio vasolateral. Es distinto morfológicamente, aquí vemos microvellosidades y aquí no vemos, y además es diferente por su composición de lípidos y proteínas. Es la primera característica fundamental de las células epiteliales. Y la segunda es que posee uniones estrechas, que es el tema de estudio del día de hoy, que se localizan en el límite entre la cara apical y la cara vasolateral. También se ilustra en esta diapositiva cómo si tenemos una monocapa epitelial, esto va a estar impidiendo el tránsito de la cavidad o el exterior al interior del organismo y que va a haber entonces dos rutas. Una ruta que es la ruta transcelular, es decir, las sustancias, iones, moléculas podrán atravesar a través de la célula, es decir, a través de la membrana apical y basal, o a través de la ruta paracelular, es decir, del espacio entre una célula y su vecina, que es regulado por la unión estrecha. Bueno, pero ¿cómo se ve la unión estrecha? Si tenemos aquí un esquema de la unión estrecha, esto lo vamos a ver casi todos los libros, pero vamos a ver cómo estos espaguetis que están ahí son una serie de filamentos que forman un cinturón que rodea a la unión estrecha por debajo de las microvellosidades. Estos filamentos se pueden ver con microscopía electrónica con una técnica que se llama criofractura. Aquí tenemos las microvellosidades, aquí están cortadas, serían estas. Vemos esta serie de filamentos por abajo de las microvellosidades. Ahora, hay otra técnica de microscopía electrónica para ver las uniones estrechas, que es la técnica de corte fino. Entonces, la microscopía electrónica de corte fino, si aquí tenemos una célula, aquí tenemos la otra, aquí una microvellosidad, se va a ver el límite entre la cara apical y la cara lateral y se va a ver como puntos de contacto entre las membranas de las células adyacentes. Y se va a ver que esta unión va a impedir que un marcador que se ponga en la cara apical, en este caso un marcador electrodenso como el rojo rutenio, pueda fluir por esta zona. Bueno, pero también se puede ver unión estrecha
mediante la técnica de fluorescencia. Ahorita tenemos un poquito de luz aquí, no sé si se puede apagar para que se pueda percibir acá. Si lo vemos desde arriba, la unión estrecha se va a ver como el perfil de las células, es decir, va a circundar a las células, que es lo que se nota aquí, va a dar un patrón que coloquialmente se llama como un patrón de malla de gallinero. Pero si uno en vez de verla por arriba, la ve del lado, es decir, vamos a tener aquí las microvelocidades, aquí la membrana lateral, se va a ver como unos puntos, aquí, que serían estos puntos que estamos detectando acá. Bueno, entonces, ¿cómo podemos medir la función de la unión estrecha de regular el tránsito de iones por la ruta paracelular? Bueno, para poder medir eso, el parámetro que utilizamos es la medición de la resistencia eléctrica transepitelial. Esta medición, que suena así como muy sofisticada, es muy sencilla. Si ustedes se imaginan que aquí viene una monocapa, ustedes tienen que dibujar un circuito eléctrico entre este punto y este punto. Es muy fácil, van a ver que hay una resistencia, que es la resistencia a la membrana apical, otra resistencia, que es la resistencia a la membrana basolateral, y que estas están en serie una con la otra, y que paralelamente hay una resistencia de la unión estrecha. Entonces, para que un ion pase de acá a acá, se va a complementar a este circuito. Si estas resistencias son muy altas y esta no, entonces lo que va a estar definiendo la resistencia entre este punto y este punto va a ser la resistencia de las uniones estrechas. Y por ello, cuando uno mide la resistencia transepitelial, lo que acaba midiendo es la resistencia de la unión estrecha, porque la resistencia de la membrana es muy alta. Bueno, es una manera de ver esa función. Otra manera son las que se ilustran en estas diapositivas, pero para que me entiendan con claridad, vamos a definir a las funciones canónicas de la unión estrecha con dos nombres, que son el nombre de gate, que nosotros lo traducimos como una compuerta, y de fence, que sería como una cerca. ¿Qué significa ser una compuerta? Bueno, ¿qué significa ser una compuerta? Significa que se está regulando lo que está pasando por la ruta paracelular. Si se ensambla la unión estrecha, las cosas van a pasar. Si está la unión estrecha, no van a pasar o van a pasar de una manera regulada. Entonces, esto se podría medir por resistencia eléctrica transepitelial, o también se puede medir poniendo en el compartimento apical de este esquema, que es un transwell. Aquí se ve una monocapa que está sembrada sobre un soporte permeable. Y si en el compartimento apical ponemos un marcador, este marcador puede ser, por ejemplo, un dextran, que la característica que tiene es que tiene que ser una sustancia que no pueda atravesar la membrana, es decir, que tenga que irse por la ruta paracelular. Entonces, este marcador, el dextran, se acopla, por ejemplo, a un marcador fluorescente como la fluoresceína. O tradicionalmente lo que se ponía, el manitol, que tampoco atraviesa la membrana, con el mecanismo que lo transporta al interior celular, y que se acopla a una marca radioactiva. Entonces se pone en la cara apical y uno ve cuánto detecta en el compartimento basal, para ver si hubo la permeabilidad, si se permeó este marcador. Ahora, otra manera de medir la función de compuerta, como les dije, es la resistencia. Ahora, la función de cerca. ¿Qué significa la función de cerca? Yo les mencioné que las células epiteliales tienen la característica de que las proteínas y lípidos de la membrana apical son diferentes de la basolateral. Bueno, la unión estrecha lo que hace es mantener esta situación. ¿Por qué? Porque actúa como una cerca que impide que en el plano de la membrana los lípidos y las proteínas se muevan de la apical a la basolateral. ¿Cómo se puede medir esto? Bueno, se puede poner un lípido fluorescente que inserta en la membrana, o se puede marcar a las proteínas de membrana, por ejemplo, por biotinilización química, y ver si lo que se marcó en la cara apical no difundió a la membrana basolateral. Entonces, estas son las herramientas con las que contamos para ver las funciones canónicas de la unión estrecha. Bueno, en esta diapositiva les ilustro dónde encontramos uniones estrechas. Ya les dije que todas las células epiteliales van a tener uniones estrechas, pero hay unos casos muy particulares que reciben unos nombres muy particulares, como son la barrera hematoencefálica. Y cuando hablamos de barrera hematoencefálica, lo que estamos hablando es una barrera de las uniones estrechas. ¿Pero dónde está? Si aquí tenemos un vaso en el cerebro, estaría el cerebro, aquí tenemos unas neuronas, aquí tenemos un endotelio cerebral, aquí va a estar la sangre. Y esta es la célula endotelial. La barrera hematoencefálica está en las uniones estrechas de los vasos del cerebro. Si lo vamos a mayor aumento, aquí tenemos la sangre, aquí tenemos el endotelial, vamos a ver una serie de componentes de la unión estrecha que van a impedir que los componentes de la sangre puedan fluir libremente al parénquima cerebral. Pero vamos a ver que en este caso, en estrecho contacto con uniones estrechas, van a estar los pericitos y los astrocitos, que van a secretar sustancias que van a modular a esta unión estrecha. Esa es la barrera hematoencefálica.
¿Y por qué es importante? Bueno, porque lo que está fluyendo por la sangre en todo el cuerpo no puede estar en contacto directo y bañando directamente al cerebro, porque el cerebro tiene que mantener como un santuario. Porque imagínense ustedes que ustedes hacen mucho ejercicio y ¿qué les pasa? Bueno, pues les agarra un calambre porque les bajó el potasio. Pero si le bajara el potasio al cerebro, pues empezarían a convulsionar. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos esta barrera. Bueno, otra barrera muy importante es la que llamamos la barrera hematotesticular. Entonces, aquí hay mucha confusión porque la gente cuando oye hematotesticular piensa que la barrera está en los vasos del testículo. No es así. Si aquí tenemos un túbulo seminífero, estas células que lo conforman se llaman las células de Sertoli. Si aquí lo vemos ampliado, y si esta es una célula de Sertoli y aquí otra, la unión estrecha normalmente la esperamos en el límite entre la cara apical y la cara lateral. En el testículo, la unión estrecha, en vez de estar en esta posición, está en la porción más basal de la membrana lateral, se ilustra aquí. ¿Y qué es lo que está regulando? Bueno, como ustedes saben, los espermatozoides se producen hasta la adolescencia. Entonces, si la sangre está en contacto con los espermatozoides, lo va a reconocer como algo ajeno, porque tiene antígenos haploides, con los cuales no estuvo en contacto cuando la persona estaba inútero. Entonces, esto sería muy peligroso. Entonces, se establece esta barrera en la cual aquí tenemos las células, que son las células germinales, diploides. Después tenemos la barrera hematotesticular y más adelante vamos a ver la diferenciación hasta células haploides y espermatozoides. Entonces, este espermatozoide, estas células haploides, nunca están en contacto con la sangre y por lo tanto no despiertan una respuesta inmune. Y esta unión estrecha va a ser muy importante porque a través de ella va a estar migrando las células germinales por la ruta paracelular hasta llegar a su maduración en el útero. Bueno, la otra barrera muy importante de la que se habla es la barrera hematorretiniana. Ustedes recordarán de la escuela que les decían que había tres membranas, la esclerótica, que se ilustra aquí, coroides, y después esto lo conocemos como la retina. Entonces, lo primero que vemos después de la coroides es una monocapa epitelial que se llama el epitelio pigmentario de la retina. Y este epitelio pigmentario de la retina, como todos los epitelios, tiene uniones estrechas. Entonces establece la primera barrera hematorretiniana, que es la que se llama la barrera externa, Outer Blood Retinal Barrier. Después tenemos lo que todo el mundo nos hablamos de la escuela, los conos y los bastones. Después viene otra serie de células que se ilustran aquí, las células dipolares. Y después, hasta el final, vamos a tener aquí el nervio óptico. Y justamente arriba del nervio óptico vamos a tener vasos. Estos microvasos también tienen uniones estrechas. Y estos vasos son los que constituyen la barrera hematorretiniana interna. Entonces, en la retina, en la barrera hematorretiniana, tenemos dos tipos de uniones estrechas. Las del epitelio pigmentario de la retina y las de las uniones estrechas de los vasos. Bueno, habiendo dicho esto, recientemente se descubrió que existen también uniones estrechas en células que no son epiteliales. ¿Y cuáles son estos ejemplos? El ejemplo es esto. Aquí tenemos una neurona y, como ustedes saben, la transmisión eléctrica de las neuronas es saltatoria, es decir, brinca de aquí, acá, acá, acá. Y brinca a lo que se conoce como los nódulos de Ranvier, que se ilustran aquí. ¿Y qué es lo que está en medio? Bueno, esto es un pedazo, un segmento de la neurona que está envuelta. ¿Y está envuelta por quién? Por una célula glial que lo va, aquí está el axón, lo vemos, y vamos viendo como la vaina de mielina lo va aislando. Bueno, para que esto se quede aislado y no se desenrolle, en todo lo que ven esta marca roja que les pongo aquí, son uniones estrechas que se van haciendo no entre una célula y su vecina, sino entre las diferentes capas de la vaina de mielina para dejar amarrado la vaina de mielina alrededor del axón. Entonces, resumiendo, sí, las uniones estrechas son algo típico de las células epiteliales, se encuentran en todas las células epiteliales y vemos que es responsable de la barrera hematoencefálica, hematotesticular, hematorretiniana, pero además está presente entre las células gliales. Bueno, habiendo dicho esto, ahora es tiempo que nos introduzca a quiénes son las proteínas que constituyen a las uniones estrechas. Bueno, tenemos proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales que tenemos son primero las JAMs, que se ilustran aquí, que atraviesan no solo la membrana, y las proteínas claudinas, que atraviesan 4 veces las membranas, y el grupo de proteínas que conocemos ahora como TAMS, que en un momento les voy a aclarar cuáles son. Y otra proteína que atraviesa una sola vez la membrana, que se llama la proteína LCR. Y como submembranales tenemos a unas proteínas, sobre todo las proteínas Z2, Z1, Z2 y Z3, a MAGI, a chingulina, y
Y estas proteínas se caracterizan porque funcionan como un puente entre las proteínas integrales y proteínas periféricas de la membrana. Bueno, entonces, aquí ilustramos con más detalle cuáles son estas proteínas transmembranales y qué características tienen en común. Bueno, primero vemos que las proteínas claudinas se caracterizan porque atraviesan 4 veces la membrana, tienen un asa más grande, una que la segunda, y en estas asas tienen aminoácidos cargados, los cuales le van a dar la selectividad iónica a la ruta paracelular. Y en su extremo carboxilo terminal tienen un motivo de unión a dominios PDZ. Esto es interesante porque estas proteínas ZOs tienen múltiples dominios PDZ y a través de ellos es como se asocian. Bueno, después tenemos estas proteínas que les dije que se llamaban TAMS. Estas proteínas TAMS son la proteína ocludina, Marvel D3 y 3-eulina. Estas proteínas se caracterizan porque tienen en común este dominio que está marcado aquí en rojo, es decir, el dominio transmembranal. Y eso es lo que le da el nombre de proteínas TAMS. Ahora, tienen además diferencias y cosas comunes entre sí. Por ejemplo, vemos que el extremo carboxilo terminal de la tricelulina este extremo es muy similar al carboxilo terminal de la ocludina. Y además vemos que la tricelulina es una proteína que tiene los extremos de ocludina y de Marvel D3. Es decir, parece como una mezcla de estas dos. Esta tricelulina, como su nombre lo indica, se une en las uniones tricelulares, donde hay 3 células. Se localiza en esta región, entre esta y esta célula. Y ocludina y Marvel D3 se ubican en uniones bicelulares entre 2 células. Bueno, después tenemos las proteínas que atraviesan una sola vez, que se caracterizan porque tienen dominios semejantes a los repetidos de inmunoglobulinas. LSR tiene 1 y JAMS tienen 2. ¿Qué características tienen estas? Estas proteínas se van a encontrar formando parte de los filamentos de la unión estrecha. Fundamentalmente la ocludina, las claudinas son las que lo forman, pero también hay ahí claudinas. En cambio, LSR y JAM no forman parte de los filamentos, sino que son las proteínas que marcan el sitio donde se van a hacer las uniones. JAM marca el sitio donde se van a formar las uniones bicelulares y LSR marca el sitio donde se van a hacer las uniones tricelulares. Bueno, ¿cómo se asocian estas proteínas? Si esta es una membrana y esta es la membrana de una célula vecina, lo que vemos es que las proteínas JAMS pueden establecer uniones homofílicas o uniones heterofílicas. Es decir, una JAM A con una JAM A y heterofílica, una JAM B con una JAM C. Y estas atraviesan una sola vez la membrana, pero se dimerizan y hacen estas formas de Us, y a través de estas formas de Us pueden establecer las interacciones en trans. Bueno, ahora vamos a ver cómo se asocian las claudinas. Bueno, las claudinas, lo que se ha visto es que pueden establecer también uniones homotípicas entre un mismo tipo de claudinas o entre diferentes tipos de claudinas. Ahora, ¿qué tipo de interacciones se pueden establecer entre diferentes tipos de claudinas? No cualquiera. Aquí les presento los que se han estudiado. Por ejemplo, se ha visto que una claudina 1 no se puede unir a una claudina 2, ni una claudina 1 a una claudina 5, pero sí una claudina 4 con una claudina 1, una claudina 3 con una claudina 1, etc. En un principio dicen, bueno, ¿y por qué sí se pueden asociar y no? Hay una lógica atrás de esto, y es la siguiente. Las claudinas lo que van a hacer es formar poros, o podemos decir también como canales. Fue esto muy interesante porque se les llamaron los canales paracelulares. Siempre estamos acostumbrados a hablar de canales, a proteínas que insertan la membrana para pasar iones del exterior celular al interior celular. Yo le estoy hablando aquí de formar canales o poros para permitir el paso de iones a través de la ruta paracelular. Pero es muy interesante porque hay claudinas que forman poros que dejan pasar iones y claudinas que bloquean el tránsito. Entonces, este tipo de iones es muy interesante porque esta claudina, la 2, es un poro catiónico, deja pasar cationes. Y esta claudina, al contrario, no los deja pasar. Entonces, obviamente es una lógica que estas dos no se pudieran ensamblar entre sí, que no embonaran. Bueno, y esta diapositiva, el objetivo es ilustrarles cómo las claudinas tienen una distribución muy diferenciada en el cuerpo. Con esto nos referimos a que los diferentes epitelios del cuerpo exhiben a una distinta batería de claudinas. Con esto me refiero, cogemos lo que queramos. Por ejemplo, aquí tenemos el riñón. Vean cómo el riñón, sus diferentes secciones, cada sección exhibe a un diferente grupo de claudinas. Es raro el epitelio que tiene a una sola claudina.
la mayoría tiene a una gran cantidad de claudinas. Y el tipo de claudina que expresan es distinto. Por ejemplo, se ha visto que en esta zona, que es una zona donde hay una alta reabsorción de iones, está la claudina 2, que es un canal catiónico. En cambio, en la región del distal y del colector, en la cual es una zona de alta resistencia, donde no se deja pasar tantos iones, no se expresa la claudina 2, y en cambio se expresan, por ejemplo, la claudina 1 y la claudina 8. Bueno, además, en esta diapositiva, lo que les pusimos es cómo se han clasificado las claudinas. A unas son barreras iónicas, otras son barreras catiónicas, otros son canales catiónicos, otros se ha visto que tienen algo mixto y algunos aún no se ha determinado. Y entonces aquí pueden ver cómo el asunto es complejo, porque cada segmento va a expresar a un diferente grupo de claudinas. Ahora, sin embargo, hay algunas claudinas que son unas claudinas muy raras. Por ejemplo, muy raras me refiero a que son poco frecuentes. Hay claudinas muy frecuentes como la claudina 1 y la claudina 3, o claudinas muy ubicuas. En cambio, la claudina, por ejemplo, como la claudina 16, es una claudina muy rara. Y esta claudina, que es poco frecuente, se expresa, por ejemplo, en el asa ascendente gruesa de Hendle. Pero si ustedes ven todo el esquema, casi en ningún otro lugar se está expresando. Es poco común. Otra claudina muy particular es la claudina 5. Esta es la claudina que se encuentra formando los endotelios. No hay endotelio hasta ahora descrito que no tenga como claudina principal a la claudina 5. Bueno, habiendo dicho esto, ahora vamos a ver qué hemos aprendido con los animales knockout, en los que no se expresa el gen knockdown, donde están silenciados, o los animales transgénicos, donde están sobreexpresando a una claudina. ¿Por qué no sirve tener un animal knockout o un transgénico? Bueno, porque muchas claudinas, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, se expresan en muchos lugares. Pero para saber su función, nos interesa saber dónde esa claudina no puede ser sustituida por nadie más. Es decir, si no está esa claudina, ¿qué función del animal quedó afectada? Entonces sabemos dónde esa claudina es esencial. Entonces, por ejemplo, con esta estrategia se pudo descubrir, por ejemplo, que la claudina 1 es esencial para la piel en el ratón. ¿Por qué? Porque si tenemos el animal knockout, el animal nace y se muere a las horas después de nacer por deshidratación, se deshidrata a través de la piel. Es esencial en el epitelio de la piel. Ahora, interesantemente, en los humanos no es lo mismo. Aquí obviamente no es un animal knockout, no es una desgracia humana, es un niño que nace con esa mutación. Y lo que se observa es que lo que se produce cuando no hay claudina 1 es una enfermedad terrible que se llama colegitis esclerosante neonatal. Entonces, en esta enfermedad lo que sucede es que en los conductos biliares, en el hígado, no se sellan las uniones estrechas, y entonces se sale la bilis al hígado, y lo que produce es que se esclerosa, se vuelve fibrótico el hígado y los niños mueren. ¿Okay? Entonces esto está muy interesante porque nos indica que también hay diferencias de especie. En el humano el daño es hepático y en el ratón es hepático. Bueno, otros casos muy interesantes, por ejemplo, es el de la claudina 5. Cuando se hizo el knockout de la claudina 5, también se vio que era letal, pero aquí lo que pasaba es que se perdía la barrera hematoencefálica. Es decir, se volvían permeables los vasos al cerebro y el animal moría a las pocas horas. Y de ahí se descubrió, entonces, por lo tanto, que la claudina 5 es esencial en los endotelios. Bueno, la claudina 6 es otro caso muy interesante. Este no es un knockout, sino es un transgénico que está sobreexpresando la claudina 6. Y aquí fue muy interesante porque lo que pasaba era lo mismo que con la claudina 1, pero aquí dense cuenta que se está sobreexpresando. Y esto es muy interesante porque esta claudina 6 es una claudina que solamente se expresa en los embriones, no se expresa en el adulto. Entonces, una claudina en la piel que está bien cuando el organismo está en un ambiente húmedo, está inútero, y que se va apagando cuando se acerca el momento del nacimiento. Y esto explica en parte los problemas que tienen los niños prematuros, es decir, están naciendo con todavía una explicación de una claudina que es muy permeable. Y esto explica por qué estos niños tienen tantos problemas de deshidratación y de infecciones a través de la piel. Bueno, hay otras claudinas, por ejemplo, como la claudina 9, que lo que produce es sordera, entonces de ahí se puede estudiar en qué parte del oído estaba expresando. Otras claudinas muy interesantes es, por ejemplo, la claudina 11. La claudina 11 es una claudina
que produce esterilidad masculina en el ratón. Y también produce sordera y produce que las patas traseras del animal pierdan fortaleza. Y lo que se vio es que esta claudina es esencial en el esquema que le estaba mostrando hace un momento, de cómo teníamos los axones y cómo se van envolviendo con estas vainas de mielina. Esas vainas de mielina, las uniones estrechas que están ahí, son fundamentalmente de claudina 11. Ahora, ¿por qué esterilidad masculina? Porque se ha visto que las células de Sertoli, la claudina más importante en esa barrera también es la claudina 11. La claudina 14 es otra claudina que se expresa en las células del oído y que su ausencia produce sordera. Bueno, también hay otra claudina muy interesante que es la claudina 16, y esa claudina 16 produce una enfermedad que genera lo que se llama wasting, pérdida de magnesio y de calcio, es decir, que no se reabsorba. Esto históricamente fue muy importante porque cuando se vio que los pacientes, bueno, esto puede ser en animales, pero también en pacientes, cuando había el knockdown de esta claudina, se producía esta enfermedad de la pérdida de magnesio y calcio, y entonces los autores, al analizar este dato, dijeron, ah, caray, entonces las claudinas lo que pueden ser son canales para reabsorber. Esto dio un cambio en la percepción que teníamos, pero cuando se estudiaron las uniones estrechas inicialmente, se les veían como unos sellos, como unas cosas estáticas, como un cemento entre célula y célula, y era algo que cerraba. Y con esto descubrimos que no, que en la unión estrecha lo que también podemos tener son canales, pero son canales selectivos. Y estos canales eran selectivos a magnesio y cloro, y entonces esto explicaba por qué esta claudina solo se expresaba en ese segmento de la nefrona, porque es el segmento donde se reabsorbe el 70% del magnesio en el cuerpo. Bueno, después, algo de lo que más nos interesa hoy en día, porque son las enfermedades que afectan más a los seres humanos, es el cáncer. Y entonces en el cáncer ha habido mucho interés en analizar qué pasa con las proteínas de la unión estrecha. ¿Y esto por qué? Porque para que una célula llegue a ser cancerosa, todas las células llegan a ser cancerosas epiteliales, que se llaman carcinomas, el primer paso que tiene que tener se llama la transformación epitelio-mesénquima, es decir, que una célula epitelial bien caracterizada, que tiene diferencia de la cara apical y la vasolateral y que tiene uniones estrechas, pierda esa morfología y aparezca como un fibroblasto, es decir, una célula ausada sin uniones estrechas. Entonces, la pérdida de las uniones estrechas se conocía desde hace muchísimos años que la padecían las células cancerosas, pero se pensaba que era una consecuencia de la enfermedad. Ahora no lo vemos así, sino pensamos que es uno de los pasos iniciales de la enfermedad y que más provoca cambios en la célula. Entonces, en esta gráfica les presento los diferentes tipos de carcinoma, como pueden ver, el tracto biliar, la vejiga, la mama, cervix, colorectal, etcétera, etcétera, útero. Y aquí vemos las diferentes proteínas de la unión estrecha, como ven, se han estudiado muchas. Entonces, si ahorita nos veamos por los colores, ¿qué significan estos colores? El color verde significa que disminuyen, y van a ver que los verdes están sobre todo en esta zona. Y es cierto, las proteínas ocludinas, glicerulinas, Marvel, las proteínas Z2, todas estas proteínas se ha visto que en los carcinomas tienden a disminuir. Sin embargo, si vamos a esta parte, que aquí lo que se ve son las claudinas, vemos que el color que tenemos es amarillo. El color amarillo, bueno, el color rojo es que aumentaron, y el color amarillo es que en algunos reportes sube y en otros reportes baja. Entonces vean que esto está siendo muy paradójico, porque yo les comentaba que uno de los pasos para que una célula se vuelva cancerosa es que pierda el contacto célula-célula. Entonces lo que se esperaba, lo que esperábamos es que nos diera esta imagen, que están perdiendo estas proteínas. Pero aquí vemos que no, que en muchos casos están subiendo, y otras veces en el mismo tejido está subiendo y bajando. Entonces, para explicar esto, presentamos este análisis en los que se ve en distintos órganos donde se puede presentar un cáncer, ¿no? El estómago, el pulmón, la mama y el páncreas. Y aquí se ven las diferentes claudinas o proteínas de la estrecha que han estudiado los patólogos. Y lo que se han dado cuenta los patólogos es interesantísimo, y es que cada diferente tumor expresa a un diferente tipo de claudinas. Por ejemplo, vean aquí el pulmón. Entonces, todos estos son los diferentes tipos, o veamos aquí la mama, los diferentes tipos de tumores. Este que tenemos aquí es un triple negativo, este es un sobreexpresante de HER2. Observen cómo estos expresan claudina 1 y 4, y estos no la sobreexpresan.
Entonces esto ha sido muy interesante porque entonces ha dado pie a que ahora las claudinas sean utilizadas por los patólogos para identificar el tipo de tumores. Hay tumores que son muy claramente diferenciados morfológicamente, pero hay tumores que no se diferencian tanto. Y uno dice, bueno, ¿para qué te interesa diferenciarlos? Ah, no, se interesa por el valor pronóstico. Entonces es diferente decirle a una persona que tiene un tumor que, bueno, que se puede tratar, o que la verdad ya va excluido el tratamiento porque este tumor no se puede tratar. Y ahora lo que se está buscando, la gente que hace cáncer, es buscar marcadores moleculares, y uno de los marcadores moleculares más exitosos que está siendo ahora empleado son las claudinas, por su expresión diferencial en los diferentes tipos de tumores. Bueno, pero la otra importancia es la expresión de las claudinas que tengan un valor pronóstico en el cáncer. Entonces ven, aquí tenemos diferentes tipos de cáncer. ¿Y qué se ha averiguado ahora? ¿Cuáles te dan una mejor supervivencia y un buen pronóstico? Por ejemplo, se ha visto que mantener la expresión de la claudina 1, 6 y 16 en mama es un buen pronóstico y garantiza una mejor supervivencia, menor grado de tumor y menor recurrencia. Como este caso, vemos varios otros acá, por ejemplo el cervical, el mama, todo esto. Entonces cada vez más están utilizando a las claudinas por su valor pronóstico. Ahora, hasta ahorita les hablé de las proteínas transmembranares. Ahora permítanme que les explique de las proteínas submembranares. Entonces, como ven, son una gran cantidad de proteínas que se encuentran en la región submembranal, y aquí únicamente hemos propuesto a las proteínas que tienen dominios PDZ. ¿Existen a otras proteínas submembranales que no tienen dominios PDZ? Sí, por ejemplo la chimbulina. Bueno, estas proteínas que tienen dominios PDZ se dividen en varios grupos. Unas son las que pertenecen a la familia MAGUC. Significa proteínas de membrana con homología a la guanilatocinasa. La guanilatocinasa es este dominio que se ilustra aquí en morado, que tiene estas proteínas, pero además para pertenecer a la familia MAGUC tiene que tener 3 repetidos PDZ, un dominio SH3 y el dominio GK. Bueno, en la unión estrecha encontramos proteína Z1, Z2, Z3 y la proteína PARS que pertenecen a esta familia. Después hay las MAGUC invertidas, que se parecen a la MAGUC pero que están organizadas al revés. Entonces ven que el dominio GUC está antes de los repetidos PDZ. Esto fue porque cuando se empezaron a descubrir no habían encontrado que había uno anterior y nada más habían visto esto. Ahora se sabe que hay uno antes, pero que la mayoría está después del dominio GK. Y después hay otras proteínas que no son MAGUCs ni MAGUCs invertidas porque no tienen dominios SH3 y GK, y lo que tienen son múltiples dominios PDZ. Y después hay otras que no pertenecen a estas dos, pero que también tienen dominios PDZ. Entonces a esto viene la pregunta, bueno, ese dominio que está tan repetido, ¿para qué se necesita? Imagínense que este dominio es un velcro, es decir, una zona donde se están pegando cosas. Es decir, estas proteínas, al verlas así, lo que nos está diciendo esta imagen es que las proteínas en la región periférica de la unión estrecha sirven como una plataforma a la cual se están pegando muchas proteínas, y gran parte de ellas están pegando a través de estos dominios PDZ. ¿Y por qué nos sirve que se peguen ahí proteínas? Bueno, lo que hemos aprendido es que las uniones estrechas son sitios muy importantes de transducción de señal. ¿Por qué? ¿Qué señales? Pues le tienen que avisar a la célula que ya hay con quién contactarse, y que por lo tanto hay que dejar de proliferar. Y esto ha hecho que estas proteínas hayan desarrollado tal nivel de sofisticación. ¿Por qué? Porque me van a preguntar aquí, bueno, ¿por qué una proteína debe tener tantos dominios PDZ? Bueno, porque se ha visto que las proteínas que se unen a este dominio PDZ son diferentes de las que se unen a este segundo y diferentes de las que se unen a este tercero. Entonces, aunque todos son dominios PDZ, tienen afinidad por distintas proteínas. Bueno, aquí, para resumir un poco qué hacen esas proteínas, pusimos esta imagen donde vemos que, bueno, como les decía, estas proteínas tienen funciones de anclaje al citoesqueleto porque son un puente entre las colas de las proteínas transmembranales y el citoesqueleto de actina. Pero también se sabe que son esenciales para la polimerización de las claudinas. De hecho, si tenemos una célula a la cual se le nuclea a estas proteínas Z1 y Z2, no se forman los filamentos de unión estrecha, aunque estén las claudinas. Son la plataforma sobre la cual se polimerizan las claudinas. Pero lo que más recientemente encontramos es que estas proteínas son proteínas de localización dual, es decir, que se pueden encontrar tanto en la membrana, en la región de la unión estrecha, como en el núcleo. Entonces, estas proteínas hemos visto que tienen la capacidad de entrar al núcleo, y cuando entran al núcleo se asocian a factores de transcripción y regulan la transcripción génica. Bueno, aquí
lo que les puse ya es de todas las proteínas, no solo las claudinas, vemos a las proteínas Z1, etcétera, cómo estas proteínas están asociadas con muy diferentes enfermedades. Entonces me voy a enfocar ahorita a las proteínas no claudinas, porque esas ya hablé en los animales knockout. Y por ejemplo, veamos aquí este caso, que en esta enfermedad es una enfermedad, es un síndrome que es de sordera. Es una sordera no sindrómica de FNA 51 y que se desarrolla con la edad. Y estos pacientes que se vuelven sordos, lo que se encontró, lo que provoca esta enfermedad, es la duplicación genómica de Z2. Entonces ahí se descubrió que Z2 es una proteína importante en el sentido de que es una proteína capaz de inducir apoptosis. El problema en estos pacientes es que la zona más sensible de la apoptosis es el oído, porque estos pacientes obviamente todo el cuerpo se les duplicó Z2, pero en el oído, en las células ciliadas del oído, si se duplica Z2, genera apoptosis y produce sordera. Bueno, tenemos este ejemplo. Pero podemos ver, por ejemplo, que es muy importante aquí, cuando la tricerurina también está mutada, también el síndrome que provoca es otro síndrome de sordera. Y así tenemos varias enfermedades más. Bueno, entonces esto nada más sirvió como una introducción para que ustedes vean cuál es el campo, de qué proteína estamos hablando. Pero aquí lo que yo les voy a hablar es qué es lo que fuimos aportando al conocimiento de las uniones estrechas en este grupo. Bueno, entonces la primera diapositiva que les presento es la que correspondió, si ven, aquí es la prehistoria, 1985. Esta fue mi tesis doctoral en el laboratorio de Dr. Marcelo Cerejido y ha sido de los trabajos más citados de nosotros. Y esto, lo que hicimos es lo que se llama el protocolo de calcio switch. Entonces les voy a explicar aquí qué es lo que hicimos y por qué fue tan citado. Entonces, imagínense ahora un viaje al túnel del Nido. Y todo el rollo que les conté ahorita, las proteínas de la unión estrecha, no se conocían, ¿ok? Entonces sabíamos que había este sello, conocíamos la microscopía electrónica y sabíamos las funciones de la unión estrecha, las funciones canónicas, yo les hablaba. Pero no sabíamos quién eran los componentes. Entonces la manera de estudiar la unión estrecha era a través de resistencia. Veíamos cuando se sellaba y no se dejaban pasar los iones y cuando sí se sellaba. Pero lo que nosotros diseñamos fue un protocolo para poder estudiar el ensamble de las uniones estrechas. Entonces lo que hicimos es sembramos a las células en un medio sin calcio y vimos que en ese medio las células no tenían resistencia y que si las dejábamos por 20 horas en este medio no había resistencia alguna. Pero si después de esas 20 horas las pasábamos a un medio con calcio, rápidamente se desarrollaba la resistencia. Entonces este protocolo que hoy en día se utiliza, créanme, en todos los laboratorios del mundo donde estudian las uniones estrechas, el protocolo más común y más estudiado cotidianamente es este. ¿Y por qué? Porque te permite estudiar en muy pocas horas el protocolo de ensamble, independientemente del protocolo de cuando una célula tú la siembras y tiene que adherirse al sustrato. O sea, porque si tú siembras la célula, tú va a tardar 20 horas en desarrollar resistencia, porque tiene que recuperarse del tratamiento con tripsina, de todas las proteínas que se le comieron, irse descendiendo al sustrato y pegándose a la resina. Mientras que con este protocolo, tú ya tienes a las células de sus marcas estos fuera, ya están adheridas al sustrato y junto a la resina. Lo único que les falta es abrocharse. Entonces, este protocolo ha sido uno de los protocolos más seguidos en el mundo y este fue este trabajo. El otro trabajo que se ilustra aquí, que tiene mucho que ver con este, es que demostramos que este calcio tenía que ser en cierta concentración y que tenía que estar en el lado externo, que era un calcio extracelular y no el calcio intracelular. Bueno, después el otro trabajo que también fue parte de mi tesis doctoral es el que llamamos Two for Tango. Two for Tango significa que si usted se imagina bailar tango, pues no puede bailar tango solos, siempre tiene que haber dos personas para bailar. Pero imagínense que en ese entonces no conocíamos cuáles eran las proteínas de la unión estrecha. Entonces, queríamos ver qué pasa si yo soy una célula que sí se hace uniones estrechas y la otra no sabe. ¿Yo puedo abrocharme con la otra si yo sé cómo hacerlo? Claro que no conocíamos los componentes. Y entonces lo que hacíamos aquí era poner células de distintos orígenes y por lo tanto células que tuvieran diferente resistencia transepitelial y unas prácticamente no tenían resistencia y las mezclábamos con células MSK y veíamos si desarrollaban resistencia y si esto correspondía con los valores teóricos. Y lo que nos dimos cuenta fue esa conclusión que pusimos, necesitas Two for Tango. Para poder armar las uniones estrechas, los dos lados tienen que salir. Hoy en día ya entendemos por qué, porque las uniones están hechas por, si una célula da una claudina, el otro tiene que dar una claudina. Si yo pongo una claudina 1, el otro tiene que poner una claudina 1 o una que sea compatible con ella. ¿Ok? Bueno. Después, este trabajo
la primera autora es María Susana Balda, se publicó en el 91. ¿Y por qué ese trabajo fue muy importante? Porque, como yo les mencionaba, nosotros pensábamos inicialmente, veíamos a la unión estrecha como una serie de filamentos, era un sello que bloqueaba el tránsito. Y este trabajo fue el primero que abrió el punto de vista a nivel mundial de que las uniones estrechas eran centros de transducción de señales. Hoy en día es muy fácil pensar eso cuando vemos esta estructura de proteínas que están llenas de segmentos para unirse a otras proteínas, pero en ese entonces ni conocíamos a las proteínas. Y entonces aquí lo que se hizo es que se vio que las uniones estrechas están reguladas por pseudos mensajeros. Y las imágenes de ese trabajo que les puse ahí es la relación con las proteínas GES y con el AMP cíclico. Entonces aquí tenemos el protocolo que ya hemos enseñado de switch de calcio, 20 horas sin calcio, o 25 horas y después 5 horas en el medio con calcio y vemos cómo se desarrolla la resistencia. Ah, pero ¿qué pasa si nosotros ponemos esta droga, que es PTX, tóxico, que afecta a la proteína G? ¡Wow! Aumenta drásticamente la resistencia. ¿Y qué pasa si ahora hacemos oro sin calcio? Pero el chiste aquí era importante. ¿Qué pasa si nosotros estamos alterando a la proteína G? Pues vemos que se altera drásticamente la resistencia. Y en este caso hicimos, bueno, esta es la ruta de segundo mensajero de proteína G y aquí es el AMP cíclico. Y entonces aquí poníamos, ¿qué pasa si nosotros ponemos un análogo permeable de AMP cíclico? Estimulamos síntesis con fosfolina o bloqueamos su degradación y observamos que disminuía drásticamente la resistencia transepitelial. Entonces este trabajo fue súper citado porque demostró que la unión estrecha no era algo estático, sino que podía ser regulado por cadenas de señalización y que era un sitio donde podía empezarse una cadena de señalización. Y entonces, una vez que hablamos ya de cadenas de señalización, pues tuvimos interés en ver concretamente cómo se podía, o sea, la unión estrecha podía activar una cadena, por ejemplo, a una proteína G y toda esta cadena que había ahí, pero también pensamos, los componentes que no conocíamos podían ser también regulados a su vez por enzimas. Y entonces, en ese entonces, la primera proteína que se descubrió es Z1 y de ahí lleva su nombre, es Sonula occludens 1. Sonula occludens es el nombre en latín de la unión estrecha, como fue la primera que se descubrió, que se le puso el nombre. Ahora, es una proteína submembranal, como ya vimos, y la microscopía que están viendo ustedes aquí es prehistoria, todavía no había microscopía confocal. Entonces, por eso la ven de esta manera. Entonces, aquí lo que se nos ocurrió es, ya sabíamos que si sembrábamos a las células sin calcio, esta proteína prácticamente no aparecía, y si la pasábamos medio con calcio, aparecían los bordes celulares y nos daba esta imagen de malla de gallinero. Pero, ¿qué pasaba si la dejábamos sin calcio y estimulábamos a la proteína sinasa C? Entonces, aquí lo estimulamos con un compuesto que se llama DIC8 y vemos cómo aparecía esta marca en los bordes celulares. Entonces, vimos cómo el arribo de estas proteínas a su destino dependía de señalización por sinasas. Bueno, y después este trabajo fue un trabajo muy interesante porque empezamos a ver qué relación podía guardar las proteínas de la unión estrecha, en este caso se trabajó con Z1, con Z2 y con occludina, con la función de la resistencia eléctrica transepitelial. Entonces el modelo que se nos ocurrió, se desarrolló con el doctor Reyes, fue el de los túbulos renales. Entonces tomaban túbulos renales de diferentes segmentos, proximal, genle, distal y colector, y veíamos qué tanto se expresaba alguna de estas proteínas. En este en particular estoy poniendo Z2. Entonces veíamos que Z2 apenas se veía, aquí sí se veía, pero no tan intensamente, pero cuando llegabas al colector había una imagen muy nítida de malla de gallinero. Entonces decíamos, aumenta la expresión conforme aumenta la resistencia. Y este trabajo pues, bueno, fue muy citado y hasta nos dieron la portada de la revista. Bueno, pero después surgieron las claudinas. Entonces dijimos, pues tenemos el modelo ideal para estudiarlo, porque tenemos un sistema en donde podemos tener alta permeabilidad o baja permeabilidad, que es el sistema renal. Entonces vamos a ver cómo se expresan las diferentes claudinas. Entonces en este caso en particular les estoy ilustrando la claudina 2, que les dije que la claudina 2 es una claudina de alta permeabilidad, hoy sabemos que es un canal de cationes. Entonces vemos que está muy expresada en el proximal, pero no se expresa en el colector. Y en este trabajo vimos no solo esta claudina, sino vimos, por ejemplo, también la claudina 1, y vimos que ahí el efecto era exactamente al revés. Entonces demostramos cómo cada epitelio es como un pianito que escoge diferentes teclas para tocar. Esto que ahora ya se ha generalizado a todo el cuerpo, como vieron en la diapositiva que les presenté en la introducción. Bueno, y después
otra de las cosas que descubrimos en el laboratorio, que ha sido muy citada, es esta. Nosotros habíamos dicho que las proteínas de la estrecha estaban circundando a las células, estaban en esta malla de gallinero, los tejidos confluentes. Pero lo que nos dimos cuenta es que en los tejidos subconfluentes, la proteína Z2 se concentraba en el núcleo. Había un reporte previo que habían encontrado algo similar en Z1, pero nosotros lo vimos que esto ocurría con mucho más intensidad en la proteína Z2. Entonces, como la naturaleza nunca pone un tornillo de más, nos preguntamos si Z2 está yendo al núcleo, ¿qué función está llevando a cabo en el núcleo? Y entonces, dijimos, bueno, en el núcleo, pues la función es pues, la expresión de genes. Entonces, lo que debe ser lógico es que esté asociada con la expresión de estos genes. Cuando analizamos la estructura de Z2, vimos que Z2 no tiene ningún segmento en una región que le permita unirse al DNA. Entonces dijimos, bueno, si ya no se une al DNA, y lo que hemos visto, porque hemos aprendido en la estrecha, es que Z2 es una plataforma, o sea, digamos una charola, tal vez lo que sea es que se tenga una plataforma a la cual se peguen factores de transcripción para regular la transcripción génica. Y efectivamente así fue. Y entonces aquí, esta es una parte de ese trabajo que se las ilustro, veíamos que si nosotros monoporcitábamos Z2, veíamos que se venía asociada a las factores de transcripción JUN, FOS y CBP, no otros. Entonces, esto abrió el pie a que pensáramos de que estas regiones submembranas de la unión estrecha servían para hacer esta comunicación entre el borde celular y el núcleo. Y seguimos jalando el hilito. Entonces dijimos, bueno, ok, ya vimos a qué factores de transcripción se unen. Entonces, como se unían estos factores de transcripción, dijimos, bueno, pero ¿a qué genes se está regulando? Y entonces, la idea que nos vino a la mente es, si una célula está aquí y el otro al lado y se unen, lo que tienen que hacer es dejar de crecer y diferenciarse. O sea, hay un balance entre proliferación y diferenciación. Una célula que está proliferando no está diferenciando y viceversa. Entonces pensamos que tal vez Z2 podría ser como un freno, algo que le avisara al núcleo que ya hay vecina y que entonces frenara la célula. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si afecta a uno de los factores claves para la proliferación, que es la ciclina D1. La ciclina D1 es una enzima que nos va a llevar de la fase G1 a la fase S. Y entonces aquí lo que hicimos fue tener un promotor que como gen reportero tiene la luciferasa, pero el promotor es el promotor de la ciclina D1. Y vimos que conforme íbamos aumentando la expresión de Z2, disminuía la expresión de la ciclina D1, del promotor. Y que este efecto era específico, porque cuando lo hacíamos con la proteína Z1, esto no sucedía. Y además, que si nosotros eliminábamos a Z2 con un cRNA, este efecto se revertía. Entonces dijimos, sí, efectivamente, Z2 está dejando el núcleo y está regulando la transcripción del gen. Pero este tiene un efecto sobre parar el ciclo celular, pues quedábamos que sí, pero tenemos que demostrarlo. Entonces lo que hacíamos es, sembrábamos a las células y las pasábamos a un medio libre de suero. Las células a un medio libre cero por 48 horas. Y como ustedes pueden ver aquí, en esta condición, la mayor parte de las células está en la fase G0, G1, 74% está en esa fase, y no en la fase S. ¿Por qué? Pues porque no se paran, están en estado quiescente porque tienen ausencia de suero. Pero ¿qué pasa si en ese momento las pasamos a un medio de crecimiento, es decir, un CDMEM por 24 horas? Pues pasa lo lógico, que disminuye el porcentaje de células que están en esa fase, G0, G1, disminuye drásticamente y aumenta el porcentaje de células que están en la fase S a un 44%, lo que ven acá. O sea, esto disminuyó porque entraron al ciclo celular. Pero ¿qué pasa si inmediatamente después de transfectarlas les ponemos Z2 y 6 horas después las pasamos al medio de crecimiento? Observen cómo ahora las células se quedan en la fase G0, G1. Entonces, esto nos demuestra que efectivamente que Z2 tiene la capacidad de parar el ciclo celular en G1. Bueno, otro aspecto que también ha sido bastante citado ahorita es, bueno, como yo les mencionaba, una de las maneras para ver para qué es esencial una proteína es eliminar a esa proteína. El problema es que cuando se hizo el knockout de Z2, los animales se murieron. Y se murieron porque se mueren en etapa muy temprana, es 6 y 7.
porque no se forma el blastocisto, y esta cavidad, el blastocele, perdón, y esta cavidad es una cavidad esencial en la formación del embrión. Entonces, este experimento pues no conducía más. Nosotros lo que se nos ocurrió es, en vez de hacer knockout, hicimos el silenciamiento. Entonces, cuando hicimos el silenciamiento, lo que observamos es que si es una monocapa normal control, cuando quitamos esto dos se altera esta citoarquitectura. Observen cómo las células crecen unas encima de las otras y cómo aumenta el espacio intercelular entre estas células. Y entonces dijimos, bueno, esto está muy interesante, y ahora últimamente en el laboratorio tenemos varios proyectos de estudiantes que están estudiando cómo es el mecanismo que regula este cambio en la citoarquitectura, cuál es la implicación en el citoesqueleto, cuáles son las proteínas que están ahí, pero por eso ya no se los digo ahorita porque esto todavía no está publicado, es lo que están trabajando ahorita los estudiantes en la web. Y también lo que quisimos saber es qué pasa aquí con la proliferación. Entonces, aquí tenemos un cultivo que es confluente, un cultivo sparse, y aquí vemos cuando nosotros ponemos Z2 y RNA y cuando ponemos aquí el MOC. Entonces lo que se veía es que si nosotros quitamos a Z2, las células proliferan más que cuando no hay Z2, cuando hay Z2, lo cual significa que se viene a reforzar que Z2 es un freno en la célula, que le hace que la célula no prolifere más. Bueno, después, otro de los aspectos que se desarrollaron en el laboratorio fue algo que surgió colateralmente, fue a través de un seminario en la cual los doctores Carlos Arias y Susana López, que son los expertos en rotavirus, nos comentaban que este virus que se ilustró aquí, que es un virus que tiene, aquí está el RNA, tiene 3 capas concéntricas de coproteínas, está la amarillita, la morada y la naranja. Nos contaban que este virus, habían ellos encontrado cuál era su receptor, y nos contaron que el receptor de este virus era la integrina, que se ilustra aquí, integrina alfa B3. Pero si vemos una célula epitelial, y si esta es la cara apical y esta es la cara basolateral, como ustedes pueden ver acá, la integrina se concentra en la membrana lateral. Y el problema es que este virus uno se lo come y lo que le da es una terrible diarrea. Y ellos decían que a pesar de que tú lo hubieras comido, el receptor del virus estaba en esta cara. Como ellos son gentes muy serias, nadie dudó de sus experimentos, pero cuando nos contaron que sus experimentos los hacían en suspensión, dijimos, lo que debe suceder es que efectivamente el receptor de este virus se encuentra en esta cara, pero entonces esto debe sugerir que ese virus tiene la capacidad de abrir estas uniones. Entonces lo que nosotros probamos es la capacidad de este virus de abrir estas uniones. Y entonces lo que se nos ocurrió, que si este es el virus, es como si uno va a abrir la puerta a su casa, pues ¿dónde va a llevar la llave? Pues en la mano. Entonces nos ocurrió que lo más expuesto, es decir, estas proteínas que sobresalen, estas estípulas, serían las que abrirían la unión estrecha. Y esta proteína efectivamente es la que probamos. Entonces esta proteína la probamos aquí, esta proteína normalmente se corta, una parte se queda hacia afuera y otra hacia adentro, la probamos, y al probarla vimos que cuando pusimos esta proteína, si esta era la resistencia transepitelial, caía la resistencia y con el tiempo se recuperaba, y si la lavábamos se recuperaba más rápido. Entonces determinamos que efectivamente este virus tiene la capacidad de abrir estas uniones estrechas, lo cual es lo importante para explicar cómo el virus podía llegar a este receptor, bueno, pues porque abría la unión estrecha. Entonces, desde el punto de vista de información estaba bien, pero esto nos dio pie a que usáramos esta proteína para que se llama BP8 para permitir la absorción intestinal de insulina. Entonces, aquí tiene un animal control. El modelo era hacer un animal diabético, esto se logra con una droga que se llama streptozina, que daña irreversiblemente los islotes de Langerhans, y pues ustedes pueden ver cómo el animal tiene una concentración de glucosa en sangre mucho más alta. Y como ustedes todos saben, si uno se toma la insulina oralmente, pues no tiene ningún efecto. Si uno se inyecta la insulina, pues baja el nivel de glucosa en sangre. Pero ¿qué pasa ahora si uno da la insulina oral con BP8? Entonces, una oral que no tenía ningún efecto, como ven, la glucosa permanecía alta, ahora sí la da con esta péptido viral, esta proteína viral que es capaz de abrir las uniones estrechas. Ahora pueden ver cómo ahora la insulina se puede absorber por vía intestinal y es capaz de disminuir la glucosa en sangre. Entonces, lo que sacamos aquí es que tenemos una herramienta para modular las uniones estrechas y que puede tener una aplicación farmacológica, que es, aquí pusimos insulina, pero puede ser también para otros fármacos. Esto sigue trabajando en mi laboratorio, ya no nos interesa tanto la proteína completa, sino identificar qué parte de la proteína
es la responsable de esta fusión. ¿Qué péptido sería? Bueno, pues eso es todo. Preguntas. Yo tengo tres preguntas muy generales, Lorenza, realmente. La primera, cuando uno ve la literatura que hablan de barrier function, es la suma del gate y el fence. Así debo entenderlo. La verdad es que no. Lo que debe de ser, cuando llaman barrera, debe de ser nada más, se debe de estar refiriendo a la función de compuerta. Ahora, depende de qué tan viejo es el artículo que tomes. Si tomas un artículo de hace mucho tiempo, se decía nada más barrera. Hasta muchos años después que se vio la función de fence. Entonces, si es un artículo nuevo, sí ya diferencian gate y fence. Si es un artículo viejo, le llaman nada más la barrier. ¿Ok? La segunda. Hay duplicidad de funciones entre las claudinas, por ejemplo. Si tú coges los ratoncitos del ejemplo donde me indicaste Claudina 1 y que tienen este problema de piel, si tú pudieras por algún método lograr que ahí en ese mismo tejido se sobreexprese Claudina 3, 4, ¿pudiera alguna de estas claudinas compensar la función de la Claudina 1? Mira, está interesantísimo lo que estás diciendo. Y de hecho, me costó no haberlo hecho, pero el cuerpo sí lo ha hecho. ¿En qué situación? Se ha visto que cuando se silencia una claudina, o se noquea una claudina, lo que hace ese tejido es, muy comúnmente, eleva otras claudinas. ¿Ok? La alteración de una provoca que se altere esa red. Ahora, el problema es este es un sistema de compensación, pero no es un sistema ideal, porque cada claudina tiene una particularidad dada por las cargas, que la otra no puede no tenerla idéntica. Entonces, por ejemplo, si tú no quieras claudina 16, estarías en un problema muy serio, porque casi no hay ninguna otra que reemplace su función. Pero si la reemplazas con otro canal catiónico, pues ahí la llevas. Y de hecho es lo que hace el cuerpo. ¿Okay? Ahora, en el cáncer, eso es interesantísimo, porque si tú viste lo que está pasando, no quedan las claudinas como estaban, se alteran y se empiezan a expresar mezclas de claudinas que antes no existían. Ahora, eso es interesante porque yo les estoy pensando, presentando aquí las claudinas como algo benéfico que ayuda, pero realmente no sabemos si las claudinas también pueden tener una función oncogénica cuando no están en su sitio, es decir, cuando no están en las iones estrechas. De hecho, se ha visto que varias claudinas tienen una función de promover la expresión de metaloproteinasas. Y eso es algo oncogénico. Entonces, ahí estamos en terreno pantanoso que no sabemos muy bien. Y la otra, aprovecho tu diapositiva 2, pues más general todavía. Pero a ver, yo necesito entender, aclararme la idea. ¿Cómo le hago para que aparezca otra vez? Tú hablaste de que tenías, la anterior, hablaste de que tenías epitelios que cubrían cavidades como el estómago y epitelios que cubrían ductos. Exacto. Como el tubo como los tubos renales. Ese epitelio que cubre ducto, ¿yo lo puedo llamar endotelio o no puedo? No. Lo llamamos endotelio los que están recubriendo sangre o linfa. Nada más. Pero la realidad es que epitelio y endotelio son un tipo muy similar. Ahora, morfológicamente lo puedes distinguir, sí, porque los endotelios, cuando tú los ves, la célula, el epitelio, como te ilustré en la siguiente diapositiva, los ves aquí muy verticales, ¿ok? Y los endotelios, cuando los ves, realmente forman lo que se llama una palizada, están así. Y además, las uniones estrechas de los endotelios son muy débiles, son de muy baja resistencia, con excepción del endotelio cerebral. El endotelio cerebral, su resistencia corresponde a la de un epitelio. Ahora, si lo analizas a nivel de criofractura, también hay diferencias. Porque se acuerdan que la membrana tiene una cara P, que es protoplásmica, que es la citoplasma, y una cara E, que es exoplásmica. Cuando tú le das un trancazo, que es una criofractura, se rompe el interior de la membrana. Y entonces aparecen los filamentos de la unión estrecha. Y los filamentos, ¿a qué cara se quedan pegados? Como un filamento. Vamos a ver la criofractura. Ahí está. Estos filamentos están unidos a la cara P y se ven como algo que sobresale. ¿Okay?
Y los surcos, porque ese es un complemento, o sea que hay algo arriba, es como si metieras un tubo en una cosa de plastilina, a un lado se queda pegado el tubo y en otro lado se queda la huella. Y en la huella, o sea, el surco se queda en la caraña. Pero los endotelios están amarrados de diferente manera, porque cuando los rompes, con excepción del cerebral, que se funciona con el endotelio, los filamentos se van a la caraña. Entonces sí hay diferencias. Bueno, es con respecto a la proteína BP8 que estaban utilizando para pre-existing junctions y permitir que el virus, bueno, encuentra su receptor, o en el caso de la aplicación de la insulina, ¿no? Para que pueda absorberse. Mi pregunta es, en el caso, por ejemplo, de la insulina, que ciertos pacientes tienen que estarse poniendo dosis seguidas de insulina, ¿habría una presión sobre esa expresión o un cambio en esos teen junctions cuando hablemos de una suministración continua? Excelente tu pregunta. Y ese es un problema muy real, porque la idea de ser un epitelio es ser una barrera. O sea, cuando tú comes, lo que tú comiste una hamburguesa. Esa hamburguesa para el cuerpo nunca estuvo dentro de él, estuvo en una cavidad, pero no dentro de él. Eso se fue degradando y nada más fueron pasando los aminoácidos. Entonces lo que tú dices es muy cierto. ¿Qué pasa si tenemos una unión ahí permeable? Bueno, se ha visto que lo que pasa en las personas, se estudió esto al revés. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca y la enfermedad, todas las enfermedades se llaman el colon irritable. Y la enfermedad de Crohn, todo esto es un síndrome muy grande. Y estos pacientes tienen problemas terribles que llegan a unas ulceraciones espantosas, más llegan hasta cortar parte del intestino. Y todos estos pacientes, se empezó a estudiar a los familiares de estos pacientes. Y se vio que los familiares de los pacientes tienen muy significativamente mucho más alta la permeabilidad del epitelio intestinal que los otros. Es decir, el tener un intestino líquido permeable te predispone a todos estos problemas. Y no solo eso, se estudió también en los pacientes diabéticos, diabetes tipo 1, que ese diabetes, como ustedes saben, es un problema de autoinmunidad, que tú vas destruyendo tu páncreas. Y se vio lo mismo, que todos los pacientes tienen muy permeable el intestino. Ahora se encontró también, y eso no sabemos por qué, que los esquizofrénicos también, no me lo meto más porque se lo sabemos. Pero entonces, toda esta permeabilidad predispone. Entonces, yo sería una locura darle a un paciente algo que le esté predisponiendo a eso. Entonces, yo utilicé ese modelo porque era lo más fácil de medir. ¿Por qué? Porque ya nadie discute que la insulina baja el nivel de glucosa en sangre. Segundo, porque para medirlo es muy fácil, compras un glucómetro en la farmacia. Y tercero, porque es algo que es fácil de medir y puedo tener un modelo animal muy fácil con la estreptozotocina. Pero la realidad, yo creo que este modelo no lo podrías emplear para un medicamento que tendrías que estar usando tan frecuentemente, sino que se debería utilizar para otras situaciones. Te voy a dar el ejemplo. Uno de los ejemplos más interesantes es utilizar esto para la barrera hematoencefálica. ¿Vas a decir, cómo? Sí. ¿Qué pasa cuando un niño le da una encefalitis? En unas horas un niño que era brillante, capaz y esto, puede quedar con trastorno mental para el resto de su vida. Entonces, ¿qué hacen con esos niños? Esos niños van al hospital y se van a terapia intensiva y ahí tratan de meterles cantidades bestiales de antibiótico y casi no pasa nada al cerebro. Entonces, en esas condiciones críticas, sí sería muy bueno tener una herramienta para abrir momentáneamente estas barreras. ¿De acuerdo? Vamos a una pregunta. Sí, mi pregunta es relacionada con el cáncer. Se ha visto, por ejemplo, que para que las células metastásicas puedan colonizar los nuevos tejidos, tienen que cruzar el endotelio. Entonces mi pregunta está relacionada, ¿cuál sería el papel que jugarían las uniones estrechas de los endotelios cuando cruzan estas células metastásicas? Es excelente tu pregunta. Mira, realmente se conoce, hoy en día, si tú ves las versiones de cáncer y uniones estrechas, se dice, el blanco a vencer es la unión estrecha. ¿Por qué? Fíjate, vamos a verlo desde el principio. Una célula está en su nicho, está bien abrochada la vecina. Para transformarse, lo primero que hace es romper la unión entre sus vecinas. ¿Okay? Y ya que está desabrochada esa, puede irse transformando de tal manera que degrade la matriz y pueda irse al estroma. ¿De acuerdo? Pero una vez que está ahí, ¿qué hace una célula metastásica? Genera una serie de factores como el vascular endothelial growth factor, que lo que promueve es la formación de vasos para que se nutra, ¿de acuerdo? Bueno, pero lo que ella tiene que hacer para hacer una metástasis es
penetrar a ese vaso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene que hacer qué? Atravesar ese endotelio y meterse ahí. Y después no se puede quedar en circulación, tiene que salir de ese endotelio. Bueno, esa entrada y esa salida es lo que llamamos diapedesis, es decir, ¿cómo le hace una célula para atravesar este endotelio, meterse y salir? Bueno, esas son las cosas que más está estudiando ahorita. ¿Cómo le hacen? Estas células secretan una serie de factores que hacen esas uniones, que convierten esas uniones estrechas endoteliales en unas uniones estrechas más permeables. En mi laboratorio en particular, estamos estudiando cómo lo hacen en la barrera hematoencefálica. Y lo estamos estudiando cuando hay un glioma. Entonces estamos viendo qué factores secretan estos tumores para permitir el paso. Lo que nosotros hemos encontrado es que los factores más importantes son el vascular endothelial growth factor, el hepatocyte growth factor y una proteína, de la cual es probable que no hayas oído hablar, que es una proteína específica que abre las uniones estrechas, que se llama sonulina. Y esa proteína la están secretando las células tumorales. En el caso concreto nosotros estamos trabajando los gliomas. Entonces tú pones el medio condicionado de glioma y tiene alta sonulina. Pones el medio condicionado de astrocitos y no tiene sonulina. Y lo que hace es abrir selectivamente las uniones estrechas. Aquí hay una. Yo tengo, son de mera curiosidad. La primera es, ¿cómo es que la proteína... ¿Podrías hablar en voz un poco más alta? Sí, ¿cómo es que la proteína ZO2, esa parte no me quedó clara, está participando en la unión estrecha? Y después de que ya se realizó una unión estrecha, se comentó que se iba al núcleo. Muy buena pregunta. O sea, esa es una muy buena pregunta. Cuando tú ves que una proteína está haciendo eso, dices, bueno, ¿y cómo le hace? Entonces, lo primero que hicimos fue analizar cómo era esa proteína, analizar la secuencia de cetonas. Y luego encontramos que esa proteína tiene señales de localización nuclear y señales de exportación nuclear. Las señales de localización nuclear, como usted nos lo dice, te hacen que la proteína se dirija al núcleo y la de exportación que regrese. Bueno, entonces, lo que encontramos es que la proteína recién sintetizada lo que hace es, su destino inmediato es el núcleo. Y después sale del núcleo y se dirige a la unión estrecha. Pero es un poquito como si yo fuera al aeropuerto de la Ciudad de México, llegara con dos boletos, uno para ir a Chiapas y otro para ir a Mexicali. Bueno, el señor de México me dice, bueno, ¿cuál de los dos quiere que le tome primero? Entonces, lo que estamos estudiando ahorita en el laboratorio es cómo se regulan estas señales. O sea, las dos señales están así, ahí en la secuencia. Y estamos viendo que se regulan por modificaciones post-traduccionales. Concretamente, estamos viendo que la salida del núcleo está regulada por fosforilación. Ya sabemos que residuo es la serina 369 y que es fosforilada por la proteína sinasa C épsilon. Eso ya lo publicamos. Ahora lo que estamos viendo es cómo se regula la señal de localización. Y ahí estamos viendo que es por fosforilación de la serina 257, pero eso es por la proteína sinasa C Z. Entonces sí hay una modulación. Pero ahí. esas dos cosas pasan al mismo tiempo. ¿O No. cómo es que se hace la unión estrecha y luego, ok, vamos a indicar ahora que se diseña la proliferación? Porque cambia, muy buena pregunta, porque cambia la estructura tridimensional. Entonces lo que sospechamos es que cuando hay una fosforilación se exhibe un sitio y no el otro. Entonces lo que estamos viendo es qué hace que una señal se exhiba en un momento y no en el otro. Y bueno, ahí estamos. Claro. Y la otra cosa es por oglicosilación. Pero la otra modificación está regulando el movimiento de entrada y salida. Sí. ¿Cómo es en el caso que preguntaba ya en el atrás sobre BP8, que tiene una particularidad en que permite la absorción y al mismo tiempo no observaron diarrea o alguna cosa? Claro, lo primero que tenemos que observar es si no había diarrea en los animales. Ajá. Porque tú lo que no quieres provocar es que se abra bestialmente. No lo sospechábamos porque ves que el efecto es reversible muy rápidamente. Y el punto que más checamos es que no hubiera diarrea. Ahora, ¿cómo es que lo haces? Es lógico preguntaban, ok, lo lograron, pero ¿por qué diablos funciona? Entonces, lo que pensamos es lo siguiente, como ya les mencioné aquí en las imágenes, la unión es, si aquí tengo una claudina, se une con la claudina de la célula vecina. Si aquí tengo una ocludina con la ocludina de la célula vecina. Pero ¿qué partes se unen? Como vimos en este esquema, lo que se está uniendo son las asas extracelulares. Entonces lo que hicimos fue analizar
la secuencia de las haces extracelulares, de las claudinas, de la ocludina y de las trans, y ver si tenían alguna similitud con la proteína BP8. Entonces, para nuestra sorpresa, lo que nos encontramos es que la proteína BP8, háganse cuenta que es como una llave maestra. Una llave maestra es lo que te permite, por ejemplo, en un hotel, a la camarista entrar a todas las habitaciones. Está llena de regiones idénticas a claudinas y ocludinas. Entonces, lo que sospechamos que está haciendo es que cuando llega esta proteína, estas dos eran una célula y la otra que está uniendo aquí, llega alguien y le está compitiendo. Y al estarles compitiendo, por eso no se está haciendo. Al mismo tiempo, de alguna manera, no va a haber contacto o apertura directa. No, sí se abrió porque lo compitieron. ¿Ok? Y de hecho analizamos en el experimento qué pasaba con los filamentos de la unión estrecha. No desaparecieron, simplemente se despeinaron. Vimos qué pasaba con las proteínas de la unión estrecha. La cantidad de proteína por Western blot es la misma, pero por fluorescencia se deslocalizó. Y ya la última es, ¿han detectado el hecho de que tienes, como nos platicabas, de todas las claudinas, ocludinas, los diferentes de la 1 a 15, etcétera, que hay una especie de patrones de expresión de giro específico? Claro que hay patrones de expresión de giro específico. Y eso es lo que asegura que haya contacto específico con un hepatocito, con otro hepatocito, y no un hepatocito con... Sí, pero yo te estaría mintiendo si no me dijera qué es eso. Cuando se forma la unión estrecha, antes tiene que formarse lo que se llama la unión adherente. Y estas moléculas, estas caderinas son muy específicas, y son específicas, especie específica. Entonces tiene que haber un reconocimiento de caderinas especie específico para que después vengan estas ocludinas. Entonces, cuando te vas a especies más a nivel de caderina, cuando te vas a nivel ya, aquí es, la idea es que tengan que embonar las claudinas, pero tiene una lógica. ¿Por qué no se puede unir la claudina 2 con la claudina 1? Eso es un hecho. ¿Cuál es la explicación que das? Pues que lo embonan. Y eso es un beneficio, porque una es un canal catiónico y otra no lo es lo contrario. Entonces, viene al caso que esas dos no se ensamblen. José Luis. Un excelente seminario. Sí. Es volviendo sobre el efecto de aumentar la permeabilidad en el intestino. La idea me parece excelente, muy atractiva, pero además de lo que ya se mencionó de si produjera diarrea, habría la posibilidad de algo que es más serio, y es que las bacterias que están en el intestino pasen al torrente circulatorio. ¿Eso cómo se ha visto? ¿Cómo se ha manejado? Es muy interesante lo que está diciendo, doctor. La realidad es que cuando uno habla con las farmacéuticas, nadie está utilizando ahorita ya en la clínica la ruta paracelular para la absorción de fármacos. Es lo más caliente ahorita, pero todo el mundo está a nivel de laboratorio. Entonces, lo que se está platicando es si esto sería algo que sería un fármaco que se tendría que aplicar en ayunas. Ahora, eso no significa que no haya ninguna bacteria, pero como la apertura es al corto plazo, pues tal vez podría funcionar, pero la realidad es que nadie lo ha probado a largo plazo. ¿Qué efectos tendría? Ahora, ¿por qué es importante tener esta tercera ruta? De hecho, ahorita las farmacéuticas están muy interesadas. Entonces, ¿qué fármacos son los que no pueden pasar? Los que no son solubles en la membrana, los que no son liposolubles. Cuando uno se va a estos que son los hidrosolubles, son cientos, miles. Y el problema está que como los están dando son o a dosis altísimas para que un poquitito pase, lo cual es terrible porque la mayor parte nunca no sirvió, o lo que está tratando de hacer es pasarlo por la ruta transcelular acoplados a mecanismos de transporte que normalmente tiene la célula. ¿Ok? Entonces, si la célula tiene un mecanismo de transporte de algo, acoplarlo a esa molécula que normalmente transporta la célula. Eso se está haciendo, pero el problema que eso conlleva es que entonces la administración del fármaco va a ir a la velocidad a la que funcione ese transportador. Y además eso exige la modificación del fármaco para acoplarlo a esta molécula, mientras que en este caso no. Entonces por eso hay mucho interés ahorita en ver qué se puede hacer por pasar por la ruta paracelular. Me pareció demasiado interesante este tema y muchas gracias. Estaba pensando en la función que tendrían las mitocondrias con respecto a estas proteínas en la membrana celular.
debido a que pues, las membranas se genera la fosforilación oxidativa del ATP. El ATP pues, promueve que los canales de potasio interactúen para que se abran los canales de calcio en las células pancreáticas, estoy hablando. Entonces estoy pensando que a mayor ATP hay más apertura de los canales de potasio, entonces estarían interactuando ahí las claudinas. Mas sin embargo, cuando hay una ausencia de claudinas, se provoca la enfermedad de sordera, dicen. Entonces, si hay una ausencia de claudinas, entonces va a haber un aumento de ZO2 que va a permitir si hay un aumento de ZO2, hay un aumento de que las células proliferen más, algo así nos menciona. Mira, te voy a explicar lo de la sordera. Nada más te lo pongo un poquito. Los canales de los que yo hablo son canales paracelulares. O sea, no del exterior al interior celular, sino aquí. La ruta paracelular. No aquí, no de algo de afuera hacia adentro, sino en esta ruta. ¿Ok? Bueno, y para explicarte un poquito lo de la sordera, aquí vamos a ver. Este es el oído interno. ¿Ok? Bueno. Lo que sucede es que hay dos compartimentos aquí, este y este. Y la composición iónica en este compartimento y este son distintas. Entonces tú necesitas tener aquí uniones estrechas. Si no tienes uniones estrechas, esto se te mezcla. ¿Ok? Entonces, estas células que se ilustran aquí, lástima que no lo puedo ampliar ahorita más, estas que ves aquí, son unas células que se llaman células peludas, porque se las ve con microscopía electrónica, se ven con unas microvellosidades muy largas. ¿Ok? Entonces, estas células peludas que están aquí, son muy poquitas en el cuerpo. Y si estas células peludas no están en contacto con un medio que es el que normalmente ellas tienen, sino que se altera su osmolaridad, estas células se mueren. Entonces, muchas de las proteínas de estrecha, bueno, las que tienes ilustradas aquí, son las que se han encontrado que están en estas células. Si estas se alteran, se pierden las uniones estrechas de aquí, se altera la composición iónica de aquí, estas células se mueren. Y si estas células se mueren, ya no pueden estarse moviendo y por lo tanto no se puede traducir el sonido, la vibración en sonido. Entonces sí es muy importante la generación de energía pues, de ATP para que existan estas... Eso se demostró hace muchísimo tiempo. Si tú le quitas a las células el ATP, o sea, bajas la generación de ATP, las uniones estrechas se abren. Eso es cierto. Entonces debe haber más mitocondrias en esa. Supongo yo que en esas células debe haber altos niveles de mitocondrias. Yo no tengo la más remota idea. Lo que sí te puedo decir es que si no hay ATP, se debe estrechar. Doctora, una pregunta. Usted comentó que las ocludinas y las teselulinas forman parte... La ocludina, perdón. Y la teselulina se clasifican en las proteínas TAM por los dominios transmembranales. Pero la claudina también presenta 4 dominios transmembranales. ¿Cuál sería la diferencia entre...? Estos dominios son homólogos. Estos de estos tres, toda esta versión es homólogo. Este no. O sea, no porque tenga otro dominio transmembranal significa que todos sean idénticos. De estas tres proteínas sí. ¿Ok? Esta no. Por eso esta no pertenece a las TAM. Esta sí porque sus dominios son homólogos. ¿Qué otra cosa tienen en común? Tricelulina y ocludina. Su porción carboxilo terminal es muy similar. ¿Ok? Ahora les digo que la tricelulina es más bien interesante porque tiene el amino largo de la MARBR3 y el carboxilo largo de la ocludina. Doctora, muy buena su plática, muy interesante. Yo tengo una pregunta relacionada con la regulación precisamente de apertura de las claudinas. Porque, bueno, se sabe que las claudinas están asociadas al citoesqueleto, ¿no? Por medio de proteínas accesorias que usted nos mostró como Z1, cingulina, por ejemplo. Y yo tengo entendido que bajo ciertos estímulos el arreglo del citoesqueleto igual permite que estas ocludinas de las tight junctions sean jaladas y se abran. Pero igual mencionó que existen claudinas que son de apertura o de gate
existen otras que son como canales, ¿no? O que permiten pues permeabilidad, como la que había dicho de la claudina, creo que era 5, si no mal recuerdo. Es que eso vamos a mezclar. Una propiedad fundamental de la ruta paracelular es que tiene selectividad iónica. ¿Qué significa selectividad iónica? Que un paso puede preferir a un cation sobre un anión. ¿Ok? Si yo pongo cloruro de sodio, aquí pongo 150 molecular de cloruro de sodio, y aquí tengo unas células, y aquí tengo una marca epitelial, y aquí tengo otra cavidad, ¿ok? Aquí pongo 150 y aquí pongo 75, ¿sí? Milimolar. Y entonces podemos decir, bueno, puede ir de más a menos, es decir, se va a mover donde está más concentrado, donde está menos concentrado. Pues tengo cloruro de sodio y la pregunta que yo te voy a hacer es, ¿quién va a caminar primero, el sodio o el cloro? Entonces, si caminó primero el sodio, este compartimento, ¿cómo se va a volver? Positivo. Si caminó primero el cloro, este se va a volver negativo. Entonces, de esa manera, yo puedo estudiar qué tan selectiva es una unión estrecha. Entonces, así se ha demostrado que las uniones estrechas tienen selectividad iónica. Entonces, te puse el extremo, un cation contra un anión, pero también yo puedo ponerte a ver qué se movió más: sodio, potasio, rubidio, cesio, litio. ¿Ok? Entonces hago una serie que se llama series de Eisenman, donde yo voy viendo a quién va a ir prefiriendo. Entonces yo puedo saber que cada epitelio que tiene tu cuerpo es selectivo a diferentes cationes y aniones y de diferente manera. Cada uno va a tener una diferente serie de Eisenman. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día, esto se estudió hace muchísimos años, y eso lo puedes consultar en un libro de Selegido que se publicó hace 30 años. 42. 42 años, porque es la manera como se estudia, ¿verdad? Es increíble. Todos ellos estudiaron hace muchísimo tiempo la electrofisiología de la unión estrecha. Y después se descubre la biología molecular, se desarrolla la biología molecular y podemos conocer los componentes. Y todo lo que ellos descubrieron está embonando perfectamente. Ahora sabemos que esta selectividad iónica que se describe con detalle hace 42 años se debe a que cada epitelio expresa a un diferente grupo de claudinas. Y esas claudinas son distintas porque en sus asas tienen diferentes cargas. Entonces, hay claudinas que van a permitir pasar cationes, otras no te van a permitir pasar cationes, pero unas van a ser más selectivas al sodio, que al potasio, que al rubidio, que al cesio, ¿de acuerdo? Entonces, ese juego es lo que te va a dar la selectividad iónica. ¿Ok? ¿Cuál era la otra cosa que decías? O sea, que si de alguna, o sea, hablando de ese estímulo o de esa selectividad precisamente, eso conlleva a una modificación general, o sea, si en el citoesqueleto igual. Lo del citoesqueleto, te voy a contar el citoesqueleto. Bueno, entonces, ya entendiste lo de selectividad. Sí. Ahora, el citoesqueleto, ¿cómo se abre la unión estrecha? Bueno, lo que pasa es que está puesta, el citoesqueleto es un cinturón que rodea la célula, que es de actina y miosina. Y ese cinturón tiene que estar en un cierto estado. Pero ¿qué pasa si tú jalas más hacia el cinturón? Si lo contraes. Si lo contraes, la célula que estaba así se contrae y se abre la ruta paracelular. Y los componentes de la unión estrecha se van a degradación. Entonces tiene que haber un balance. Entonces lo que estudiamos ahora es quiénes son esos componentes, cómo llega el mensaje para que esté exactamente regulado. Entonces ahí entra toda una familia de proteínas Rho, que son Rho, Ra y CS42. Entonces lo que está viendo es que esa proteína Rho, que está regulando ese ensamble, para que la proteína Rho, ¿se acuerdan? Las proteínas Rho son proteínas Gs. Entonces para estar en estado activo están unidas a GTP. Entonces ahí producen la contracción. Y en estado inactivo están unidas a GDP. Pero para que estas funcionen, tienen que tener a moléculas que son intercambiadores de GDP por GTP. Y para que se inactiven, tienen que tener la actividad de GTPasa. Entonces hay moléculas que estimulan la actividad de GTPasa. Lo que estamos encontrando es que estos factores, GEFs, Exchange Factors, o GAP, Activating Protein, están asociadas a las proteínas de la unión estrecha. ¿Okay? Y de esta manera están regulando el estado en el que se encuentra el citoesqueleto. Eso no se los presenté hoy, porque son las tesis que han sido ahorita mis estudiantes. Como esto era más de citas de lo que ya salió, no lo conté. Gracias. Sí, resulta que hay proteínas de la unión estrecha, como por ejemplo la chingolina, que lo secuestran. Y nosotros, en este modelo que hicimos,
de las células que no expresan acetosos, lo que estamos viendo es que está este anillo más contracturado y que está hiperexpresada la proteína Rho. Se expresa más, está más activa. Y está más activa toda la señal Rho y la mucin light chain kinase. Entonces estamos viendo por qué está más activa. Entonces estamos viendo las que están asociadas a esta, porque ya no hay quien la secuestre, que eran las proteínas acetosas. Doctora, ¿qué interpretación tendrían a la fecha cuando usted muestra la diapositiva de la sobreexpresión de ciertas claudinas en ciertos cánceres y en otros la ausencia de las claudinas? A mí se me ocurre que la sobreexpresión de ciertas proteínas en ciertos tipos de cáncer estarían abrochando demasiado o cerrando la vía paracelular y podría tener alguna alteración. Por eso comienza la alteración de las células. O la ausencia de ellas en la diapositiva 14. Mira, la realidad es que fue una sorpresa, porque nosotros esperábamos. Y además, si tú ves, siempre que se agarra un tumor y se analiza, se ve que las uniones estrechas están alteradas, es decir, que desaparece el cinturón o está totalmente fraccionado. Entonces, el hecho es que las uniones estrechas no funcionan en las células cancerosas, o desaparecieron o están en proceso de ensamblaje. ¿Ok? Ese es el hecho, no está. Entonces, si eso está así, lo que esperabas es que las proteínas de la unión estrecha estuvieran en degradación o ya no existieran. Y eso es lo que ocurre con las proteínas ZO y las que están en el extremo derecho, la ocludina y esto. Pero en las claudinas no es así. Hay muchos casos donde hay una sobreexpresión de claudinas. Sin embargo, en esos casos, si te vas a ver la unión estrecha de esos tejidos, no hay uniones estrechas porque están muy alteradas. Y si vas a ver la expresión de la claudina, no es que esté en el borde celular, sino que la célula es un foco de esa proteína, está llena, pero no está en su sitio. Entonces decimos, bueno, ¿y qué función puede tener? Entonces lo que se ha empezado a ver es que estas claudinas que no están en su sitio, parece que están funcionando como proteínas oncogénicas, pro-oncogénicas. Porque, por ejemplo, están promoviendo la síntesis de metaloproteinasas. Pero no podemos generalizar, pero como les decía, en cáncer de mama, que es uno de los cánceres más importantes hoy en día, se ve que expresar claudina 1 es un buen pronóstico. ¿Ok? Pero, entonces, bueno, ya me dijo, no, pero si tienes el cáncer de los más malos de cáncer de mama, es el triple negativo, ¿qué crees? Que el triple negativo sí expresa claudina 1. Y sin embargo tienes un pésimo pronóstico. Entonces, está todavía muy demasiado verde el campo. Lo único que sí podemos decir es que hay que verlo no solo por tejido, sino por tipo de tumor. O sea, si la célula se vuelve loca y empieza a expresar a claudinas, lo que preguntaba el profesor, que no expresaba normalmente. Y empieza a subir unas y a bajar otras. ¿Sí? Bueno, antes de agradecerle a la doctora Rosario Mariscal el anuncio del próximo seminario, comparando del próximo seminario, vamos a tener la visita del doctor Arias González de Mérida, de la Mérida Semestral del Departamento de Recursos Humanos, que nos va a hablar de técnicas para incrementar la biomasa en sistemas coralinos. Publicó en Nature técnicas técnicas para incrementar la biomasa de sistemas coralinos. Lo publicó en Nature. Pues ahora sí.